Capítulo 1. Partida. Parte 1. Las montañas Acerlisia, la cordillera de montañas que separaba al Imperio Baharut y al reino de Re-Estice, y que también les servía de frontera nacional. El gran bosque de Tab cubría el pie de la cadena montañosa. En su parte sur y al norte se encontraba un enorme lago. Este lago enorme tenía un radio de aproximadamente 20 kilómetros, y tenía la forma de una calabaza invertida, que lo dividía en el lago superior y el lago inferior. El lago superior era relativamente profundo, por lo que criaturas grandes se reunían ahí, mientras que el lago inferior estaba poblado de criaturas pequeñas. Hacia el sur del lago inferior se encontraba una región donde la diferencia entre el lago y los humedales se difuminaba. Múltiples estructuras habían sido construidas en ese lugar, con docenas de pilares de madera que servían de base para cada una. Una puerta se abrió a un lado de una de estas casas y su dueño salió a la luz del sol. Era de una raza semi-humana conocida como hombres lagarto, lizardmen. Los hombres lagarto eran seres que compartían características tanto de humano como de reptil. Específicamente, aparte de sus cabezas que no tenían características humanas, eran lagartos bípedos, con manos y pies hábiles. Ellos eran considerados como semi-humanos junto a goblins y orcos, y no eran civilizados como los humanos. Llevaban un estilo de vida considerado barbárico por otros. Sin embargo, no se podía negar que tenían una cultura propia. Publicidad MGM3. Un hombre lagarto macho adulto tenía una altura de alrededor de 190 centímetros y se sentían orgullosos de sus fuertes músculos, pesando más de 100 kilogramos y con poca grasa en sus cuerpos. Publicidad GM1. Una cola de reptil que era usada para mantener el equilibrio, crecía desde sus cinturas. La evolución había provocado que tuvieran pies palmeados para facilitar su movimiento en los humedales. Era también debido a esto que las actividades en tierra les eran inconvenientes, pero esto no representaba un problema para su estilo de vida en general. Sus escamas de color gris y verde oscuro eran similares a las de los cocodrilos en lugar de las de los lagartos, y eran más duras que los equipos defensivos de bajo nivel usados por los humanos. Sus manos tenían 5 dedos justo como las de los humanos, pero con garras cortas creciendo desde las puntas. Publicidad GM3. Las armas que llevaban en ambas manos eran básicamente primitivas. Ya que era imposible para ellos descubrir depósitos de minerales en los humedales, sus armas eran mayormente lanzas hechas de los colmillos de bestias mágicas, o similares a armas contundentes con roca atadas a ellas. El cielo era de un azul claro, el sol ya se había elevado en medio del aire, y una pequeña cantidad de nubes blancas podía verse formando un patrón peinando el cielo. Era un buen clima, con la cordillera de montañas claramente visible a lo lejos. El campo de visión de los hombres lagarto era amplio, y la luz cegadora del sol podía verse incluso sin mover la cabeza. El Zariususasa entrecerró los ojos y bajó las escaleras rítmicamente, mientras rascaba la marca de una escama negra en su pecho. Los hombres lagarto tenían una sociedad estrictamente basada en clases, con el jefe de la tribu a la cabeza. Esta posición no era determinada por relaciones de sangre, sino que era alguien elegido por la tribu por tratarse del individuo más fuerte. La elección del jefe de la tribu tomaba lugar anualmente. Ayudando al jefe de la tribu se encontraba un consejo de ancianos compuesto de hombres lagarto electos de avanzada edad. Debajo de ellos estaba la clase guerrera, seguida por los hombres lagarto machos en general, luego las hembras y los jóvenes. Su sociedad estaba estructurada de esta forma. Por supuesto, también existían aquellos que no pertenecían a ninguna de estas categorías. En primer lugar estaban los druidas, que eran guiados por un druida anciano. Ellos contribuían al bienestar de la tribu a través del uso de mágica curativa, predicciones de climas peligrosos y cosas similares. Los siguientes eran los cazadores, cuyos rangos estaban integrados por rangers, responsables de la pesca y la caza. Ya que los hombres lagarto ordinarios podrían asistir en este aspecto, su trabajo más importante eran las actividades en el bosque. Los hombres lagarto eran omnívoros, pero su alimento básico era una especie de pez de alrededor de 80 centímetros de largo, y no consumían muchas plantas o frutas. A pesar de esto, los cazadores ingresaban al bosque para recolectar madera. Para los hombres lagarto, el suelo firme no era seguro, e incluso la simple recolección de madera del bosque requería de personas profesionales en esa área. Aunque ellos eran capaces de tomar sus propias decisiones, todavía se encontraban bajo la jurisdicción del jefe de la tribu y tenían que obedecer sus órdenes.
Los hombres lagarto por tanto tenían una sociedad explícitamente paternalista con la división de las labores bien definida. Sin embargo, había aquellos que se encontraban fuera de la jurisdicción del jefe de la tribu. Eran los viajeros. Oír la palabra viajero evoca la impresión de que se tratara de extranjeros, pero esto era imposible en la sociedad de los hombres lagarto. Los hombres lagarto tenían una sociedad cerrada, y las situaciones en las que un forastero era aceptado en la tribu eran extremadamente raras. Publicidad GM2. Entonces, ¿quiénes eran estos viajeros? Se trataba de los hombres lagarto que deseaban ver el mundo exterior. Básicamente, a no ser que fuera algo drástico como una escasez de comida, los hombres lagarto no abandonaban su hogar natal. Sin embargo, existía una pequeña posibilidad de que apareciera un hombre lagarto que deseaba ver el mundo exterior. Cuando los viajeros decidían marcharse, antes de dejar la tribu, recibían una marca especial grabada en sus pechos. Esto era prueba de que habían dejado de estar bajo la jurisdicción de la tribu. Muchos de aquellos que se marchaban nunca regresaban, morían durante sus viajes, o encontraban un nuevo hogar, o encontraban un destino diferente. Sin embargo, en raras ocasiones, regresaban a su hogar natal luego de haber visto el mundo. Los viajeros que regresaban eran respetados por el nivel de conocimiento que habían obtenido. Aunque eran individuos separados de la estructura de poder, todavía eran figuras prominentes en la tribu. Había aquellos que mantenían su distancia con Zariusu por respeto, pero su fama era mayor a eso. No solo se debía a que él era un viajero. La razón era que, cuando descendía la escalera más baja hacia la superficie de los humedales, su arma favorita, sostenida en su cintura, chocó con sus escamas, haciendo un pequeño sonido. La hoja era de color azul y blanco y emitía un ligero brillo. La forma era algo peculiar, la hoja y el mango estaban unidos, dando la impresión de ser un tenedor de 3 dientes. Comenzando desde la empuñadura se iba haciendo cada vez más delgada, hasta ser tan delgada como una hoja de papel en la punta. No había hombres lagarto que no conocieran esa arma. Todas las tribus de hombres lagarto en los alrededores se referían a ella como uno de los 4 ítems mágicos atesorados. Frostpain, dolor congelante. Esta era la razón detrás de la gran fama de Zariusu. Zariusu comenzó a moverse. Tenía 2 destinos diferentes. Llevaba cargando en la espalda el regalo que planeaba llevar a uno de esos destinos. Eran algunos de los grandes peces que eran el alimento básico de los hombres lagarto. Llevando 4 de estos peces mientras caminaba, el hedor que sentía en su nariz no le causaba ninguna incomodidad. Por el contrario, era un olor que le hacía sentirse bastante hambriento. Exhaló 3 veces aire por la nariz para expulsar el fuerte deseo de comer que sentía. De esta forma, Zariusu apresuró el paso mientras caminaba sin detenerse a través del pueblo de la tribu, Garra Verde. Niños, que todavía tenían escamas de color verde claro, corrían por los alrededores y dejaban escapar una risa con un sonido como «sa-sa», pero se detuvieron al percatarse de lo que Zariusu llevaba en la espalda. Eran niños saludables que miraban con detenimiento hacia Zariusu desde debajo de la sombra de las casas. No, era debido al pescado que se habían reunido juntos. Sus bocas estaban ligeramente abiertas, incluso babeaban. Se quedaron a cierta distancia, pero sus ojos seguían fijos sobre él, con miradas como de niños deseando un refrigerio. Zariusu sonrió irónicamente y pretendió no darse cuenta mientras continuaba caminando. Ya había decidido a quién darle el pescado. Era lamentable, pero no era para los niños. Las miradas de los niños no habían sido causadas porque se encontraban hambrientos. Esto hizo que Zariusu se sintiera feliz ya que algo así hubiera sido imposible hasta hace pocos años. Dando la espalda a las miradas desconfiadas, pasó a través del área residencial y llegó a la cabaña que era su destino. Esta área no se encontraba conectada al pueblo. Si avanzaba un poco más, no habría diferencia con los humedales que tenían una profundidad parecida a la del lago. Esta cabaña, que era más resistente de lo que parecía, estaba construida en este imperceptible borde y era más grande que la casa de Zariusu. La característica más extraña era que se encontraba inclinada. Debido a esta razón, aproximadamente la mitad de la casa estaba sumergida en el agua. No es que hubiera colapsado por algún daño, había sido construida intencionalmente de este modo. Silbando, Zariusu se acercó a la cabaña mientras hacía ruidos en el agua.
Sonidos quejosos se podían oír desde la cabaña. Eso probablemente era porque podía oler el aroma de los peces. Con un chillido, la cabeza de una serpiente de escamas de color marrón oscuro y ojos con pupilas ámbares apareció desde la ventana. Luego de confirmar que se trataba de Zariusu, el cuello se extendió y juguetonamente se enrolló en Zariusu. Bien, bien. Con un movimiento habitual de su mano, Zariusu acarició el cuerpo de la serpiente. La serpiente, sintiéndose a gusto, entrecerró los ojos usando su membrana de protección asterisco. Zariusu también pensó que sus escamas como de serpiente se sentían bien. Asterisco membrana nictitante o tercer párpado. Es una característica fisiológica propia de ciertos animales. Se trata de una telilla o párpado translúcido que puede cerrarse para proteger al globo ocular. Esta criatura era Rororo, la mascota de Zariusu. Ya que Rororo había sido criado desde pequeño por Zariusu, era como si en realidad pudiera entender lo que le decía. Publicidad MXM1. Rororo, he traído comida. Sé bueno y comela, está bien. Zariusu arrojó el pescado que había traído por la ventana. Sonidos de Dan y Plak se vinieron desde el interior. Realmente me gustaría quedarme y jugar, pero en este momento tengo que ocuparme de los peces. Te veo en un rato. Rororo probablemente entendió lo que le dijo, y dejó escapar un sonido reacio mientras liberaba lentamente a Zariusu antes de regresar al interior de la casa. Luego, el sonido de que estaba comiendo pudo ser oído desde el interior. Habiendo confirmado que Rororo se encontraba bien de salud, juzgando en base a su entusiasmo al comer, Zariusu dejó la cabaña. El destino de Zariusu luego de dejar la cabaña era el lago, que se encontraba bastante lejos del pueblo. Zariusu caminaba a prisa a través del bosque. Avanzar nadando por el agua sería mucho más rápido, pero su preocupación de que cualquier problema ocurriría en tierra había generado en él el hábito de patrullar el camino. Era solo que los árboles bloqueaban su mirada mientras caminaba, por lo tanto para Zariusu esta tarea requería de bastante concentración. Finalmente pudo ver su destino a través de un espacio entre los árboles. Zariusu dejó escapar un suspiro de alivio ya que no había encontrado obstáculos en el camino. Ya que le faltaba solo una pequeña distancia a través del bosque, Zariusu apresuró el paso. Apartando las ramas de árboles como un buceador nadando en el agua, Zariusu de pronto abrió los ojos con sorpresa. Esto era debido a que había visto la espalda de una persona a la que no esperaba encontrar. Esta persona era parecida a Zariusu, un hombre lagarto con escamas negras. ¿Hermano mayor? Oh, eres tú. El hombre lagarto con escamas negras volvió la cabeza hacia atrás y observó con una expresión amistosa a Zariusu. Este hombre lagarto era el actual jefe de la tribu Garra Verde, el hermano mayor de Zariusu, Sasuryu. Había ganado la competición para ser el jefe de la tribu 2 veces seguidas, y este año había retenido su posición sin necesidad de pelear. Su cuerpo era sorprendentemente enorme. Cuando se encontraba de pie junto a Zariusu, quien era de una constitución promedio, le hacía parecer pequeño. Había una sola cicatriz larga y blanca entre sus escamas negras, dando la impresión de ser un relámpago atravesando nubes oscuras. Esta persona llevaba una gran espada en la espalda de una longitud de casi 2 metros de largo. Era enorme y simple. La espada de acero, la prueba de ser el jefe de la tribu, tenía magia imbuida que incrementaba su filo y prevenía que se oxidara. Zariusu y su hermano mayor se quedaron de pie el uno junto al otro a la orilla del lago. ¿Qué haces aquí? Hermano mayor, eso debería preguntártelo yo. Este no es el tipo de lugar que el jefe de la tribu debería tener la necesidad de visitar personalmente. Miu. Sin saber qué decir, Sasuryu emitió el sonido que se había convertido en su frase usual, luego se dio la vuelta y miró al lago frente a ellos. Había palos que salían desde el fondo del lago y que rodeaban el área. Y habiendo sido cuidadosamente colocada entre ellos, se extendía una fina malla. Su propósito era obvio a simple vista. Era una granja de peces. Podría ser, estabas robando comida. Oyendo las palabras de Zariusu, la cola de Sasuryu dio un salto y golpeó el suelo con el sonido de una sacudida. Miu, de ninguna forma se trata de eso. Solo estoy aquí para inspeccionar las condiciones de crianza. Hermano menor, ¿en verdad ves a tu hermano mayor de ese modo? Terminando su fase con una fuerte entonación, Sasuryu deslizó un pie hacia adelante.
La presión que emitió hizo sentir a Zariusu como si una pared lo aplastara. Incluso Zariusu, que era un viajero experimentado y era veterano de muchas batallas, sintió ganas de dar un par de pasos hacia atrás. Sin embargo, tenía la réplica perfecta. Si solo se trata de inspeccionar las condiciones de crianza, entonces eso significa que no los quieres. Qué pena, hermano mayor. Si se criaban bien, estaba pensando en darte algunos. Miu. El sonido de las sacudidas se detuvieron, y la cola parecía haber perdido los ánimos. Huelen tan bien. Han engordado mucho debido a los nutrientes que diligentemente les doy de comer. Incluso son más gordos que los peces que normalmente son cazados. Oh. Si los dejas en tu boca, fluirá un delicioso jugo. Y morderlos con fuerza también hará que parezcan derretirse en tu boca. Mu. Una vez más su cola se sacudió, y fue incluso más intenso que antes. La mitad de la atención de Zariusu estaba completamente fija en esa cola. La otra mitad se encontraba dirigiéndose hacia su hermano mayor casi como burlándose. Mi cuñada también mencionó esto antes. Tu cola es simplemente demasiado honesta. ¿Qué? Esa persona horrible, burlándose de su esposo. Además, ¿qué parte es honesta? Ante la visión de su hermano mayor respondiendo mientras miraba por sobre su hombro su cola inmóvil, Zariusu se encontró perdido momentáneamente y no supo cómo responder, antes de decir vagamente, correcto. Ese persona horrible. Si tuvieras una mujer, entonces entenderías cómo me siento en este momento. No seré capaz de casarme. ¿Tonterías es debido a esa marca? Es mejor que ignores cualquier cosa que digan los ancianos. Es más, en este pueblo no hay ninguna mujer que encontraría fastidioso tu afecto, incluso la persona con la cola más hermosa te aceptaría. Los hombres lagarto almacenaban nutrientes en sus colas, por tanto tener una cola gruesa era un factor importante para el sexo opuesto. En el pasado, Zariusu hubiera escogido a una hembra de cola gruesa. Sin embargo, ahora que Zariusu era más maduro, teniendo conocimiento del mundo, no escogería eso. Teniendo en cuenta la situación actual en el pueblo, no tengo deseos de mujeres con colas gruesas. Si tuviera que usar las colas como criterio, escogería una mujer con una cola delgada. Personalmente, creo que alguien como mi cuñada también está bien. Por supuesto, eso está bien para alguien con tu personalidad, excepto que, no te atrevas a causar problemas. No quiero tener que matar a nadie por alguna tontería. Hablando de ello, también deberías conocer el dolor de estar casado. No es justo que yo sea el único. Hey, hermano mayor. Se lo diré a mi cuñada. Este es uno de los dolores de estar casado. Incluso yo, tu hermano mayor y el jefe de la tribu, puedo ser amenazado. Las carcajadas resonaron a orillas del Pacífico lago. Luego de que dejaron de reír, Sasoriu miró a los peces en el lago mientras decía con sentimientos encontrados. Pero honestamente. Es simplemente genial, ¿tú? Zariusu acudió al rescate de su hermano mayor que había dejado de hablar. ¿Te refieres a la granja de cría? Correcto, eso es a lo que me refiero. En el pasado de nuestra tribu nunca tuvimos a un individuo que hiciera algo como esto. Es más, muchas personas ya están enteradas de este éxito. En el futuro, más y más personas sentirán envidia de tus peces y copiarán lo que has hecho. Es todo gracias a ti, hermano mayor. Sé que has dicho todo tipo de cosas sobre mí a todos. Hermano menor, hablar con muchas personas en realidad no cuenta mucho. Ese tipo de cosas es simplemente contar anécdotas. Si no fuera por tu arduo trabajo en esta granja criando a tan deliciosos peces, esas palabras hubieran sido inútiles. Los intentos iniciales de las granjas de crianza fallaban continuamente. Esto era de esperarse, ya que habían sido construidas solamente en base a las impresiones que Zariusu había obtenido de las charlas, durante sus viajes. Incluso solo la construcción de la cerca había estado plagada de dificultades. Luego de un año de pruebas y errores, aunque la granja de peces había sido creada, todavía había más trabajo por hacer. Los peces no se podían dejar desatendidos. Era necesario obtener comida para alimentarlos. Los peces en el lago habían muerto muchas veces al experimentar con una gran variedad de comida con el objetivo
de encontrar el tipo de alimento más indicado. Había habido también ocasiones en las que la cerca circundante había sido destruida por monstruos, dejando escapar a todos los peces. Hubo algunos que lo criticaban a su espalda por tratar a los peces capturados para servir de comida como si fueran juguetes. Hubo también aquellos que decían que él no era más que un tonto. Sin embargo, sus esfuerzos finalmente habían dado frutos. En la superficie del lago se reflejaban las enormes sombras de los peces nadando. Comparando su tamaño con el de los peces cazados, se encontraban entre los más grandes, y ningún hombre lagarto creería que habían sido criados completamente desde su nacimiento, aparte del hermano mayor de Zariusu y de su cuñada. Simplemente sorprendente, hermano menor. Ante la misma visión, el hermano mayor de Zariusu dijo esto en voz baja. Eran palabras llenas de emoción. Esto es también gracias a ti, hermano mayor. La respuesta del hermano menor también contenía esas emociones en su tono de voz. ¿Qué fue lo que hice yo? En realidad, su hermano mayor no había hecho nada. Sin embargo, esa era solo su postura oficial. Cuando la salud de los peces se deterioraba, los sacerdotes de pronto aparecían en este lugar. Cuando recolectaba materiales para construir la cerca, hubo muchos individuos que acudieron para ayudar. Cuando se repartían los peces cazados, hubo peces vivos. Adicionalmente también hubo frutos que fueron traídos por los cazadores para ser usados de alimento para los peces. Las personas que vinieron a ayudarle se negaron a revelar a quién le hacían el favor. Sin embargo, incluso la persona más tonta se hubiera dado cuenta de quién era el que tiraba de los hilos, incluso si la persona se negaba firmemente a revelar el nombre. Esto debido a que no era apropiado que el jefe de la tribu se preocupara con un viajero, que había sido apartado de la jerarquía de la tribu. Hermano mayor, espera que crezcan un poco más, entonces llevaré algunos a tu casa primero. Entonces estaré esperando por ello. Volviéndose, Sasuryu dio un paso alejándose del lugar, y luego dijo en voz baja. Lo siento. ¿Qué estás diciendo, hermano mayor? No has cometido ningún error. Estas palabras pudieron o no haber sido oídas por su hermano mayor. Zariusu simplemente miró en silencio la espalda de Sasuryu alejándose de la orilla del lago. Habiendo confirmado la condición de los peces del lago y regresado al pueblo, Zariusu de pronto tuvo un extraño presentimiento. Miró hacia el cielo y sin embargo ahí no había nada fuera de lo ordinario. El cielo era completamente azul, con una delgada capa de nubes en las montañas hacia el norte. Era el paisaje habitual. No había cambios. Justo en el momento en que pensó que se había equivocado, una extraña capa de nubes apareció en medio del cielo. Publicidad GM3. Casi al mismo tiempo, unas nubes negras que bloqueaban la luz del sol de pronto aparecieron en medio del pueblo. Eran gruesas nubes tormentosas que proyectaban sombras sobre el pueblo entero. Todos se encontraban sorprendidos y miraban al cielo. Los druidas habían dicho que el cielo estaría despejado todo el día. Los sacerdotes hacían predicciones del clima usando tanto magia como sus muchos años de conocimientos acumulados a lo largo de sus vidas, por tanto la exactitud de sus predicciones era extremadamente alta. Como tal, cualquier cosa que no había sido predicha era una sorpresa para todos. Sin embargo, lo más extraño era que no habían otras nubes aparte de las nubes oscuras cubriendo el pueblo. En resumen, era como si alguien hubiera invocado estas nubes y las hubiera puesto sobre el pueblo. Además apareció otra cosa extraña. Mientras las nubes se arremolinaban con el pueblo como epicentro, también se expandían a un ritmo constante. Era como si el cielo estuviera siendo invadido por la terrible potencia de las ominosas nubes oscuras. Los guerreros alrededor se pusieron rápidamente en alerta. Los niños huyeron apresuradamente hacia sus casas. Zariusu se agachó, observando los alrededores mientras tomaba a Frostpain. Las nubes oscuras cubrieron el cielo completamente, y el azul del cielo solo podía ser visto lejos a la distancia. Era como si las nubes oscuras tenían como objetivo este pueblo. A partir de ahí, un clamor se elevó desde el centro del pueblo. El viento llevaba un sonido agudo producido por las cuerdas vocales de los hombres lagarto. Era un sonido de alarma, uno que alertaba de que había enemigos formidables y que aconsejaba a los otros huir de acuerdo a la situación. Zariusu, que oyó este sonido, salió disparado por entre los humedales a una velocidad que era considerada rápida para los hombres lagarto.
Corriendo. Corriendo. Seguía corriendo. Publicidad MM2. Moverse entre los humedales era extremadamente difícil, requería que la cola se usara como contrapeso. A una velocidad que era imposible de alcanzar para un humano, aunque los pies de los hombres lagartos eran más adecuados para este tipo de entorno, Zaryusu llegó al origen de la alarma. En ese lugar, Sasuryu y los guerreros de la tribu se encontraban en una formación circular, observando al centro del pueblo. Siguiendo sus miradas, Zaryusu también observó hacia el mismo lugar. Los ojos de todos estaban centrados sobre el monstruo que parecía que había sido creado a partir de una neblina oscura. Dentro de la neblina, numerosos rostros aterrorizados aparecían y desaparecían rápidamente. Aunque los rostros de varias razas podían verse, lo único que tenían en común eran sus expresiones de agonía. Llevados por el viento se oían sonidos de llantos, lamentos, gritos llenos de dolor, y jadeos antes de morir que se mezclaban para formar un coro. El resentimiento reunido en estos sonidos avanzó congelando la columna de Zaryusu, y este no pudo evitar temblar de miedo. Esto no es bueno, debimos haber hecho que toda la gente del pueblo escape, dejando solo a mi hermano y a mí para encargarnos de esto, pero si ese fuera el caso. Los hombres lagarto alrededor eran todos los guerreros de élite de la tribu, pero el oponente era uno ante el que incluso Zaryusu se sentía aterrorizado, un poderoso no muerto. En esta situación, los únicos dos que eran capaces de dar una lucha adecuada serían Zaryusu y su hermano mayor. Aún más importante, Zaryusu sabía que estos no muertos tenían habilidades especiales. Apartando su atención ligeramente, se dio cuenta que la mayoría de hombres lagarto presentes se encontraban respirando con dificultad en pequeñas respiraciones cortas y rápidas, como si fueran niños pequeños asustados, a pesar de que todos eran de la clase guerrera. El monstruo que se encontraba de pie al centro del pueblo no hizo ningún movimiento. Luego de que pasara algún tiempo, mientras mantenían una atmósfera tensa y estando conscientes de que cualquier pequeño disturbio desencadenaría una feroz batalla, los guerreros lentamente acortaron la distancia. Resistieron la fatiga mental y entraron en acción. Usando su visión periférica para confirmar que Sasuryu había tomado su arma, Zaryusu también tomó rápidamente su espada. Si había una lucha, él pretendía lanzar un ataque sorpresa más rápido que nadie. Es necesario que les diga a los otros sobre la habilidad especial de ese tipo, por tanto, no puedo actuar precipitadamente. La tensión en la atmósfera se volvió más espesa. De pronto, los sonidos de resentimiento se detuvieron. Los sonidos emitidos por el monstruo se mezclaron, formando un solo sonido, diferente a las maldiciones ininteligibles anteriores. Ahora tenía un claro significado. Escuchen bien. Sirvo de mensajero al Ser Supremo y he venido a anunciar su decreto. Todos se miraron los unos a los otros. Solo Zaryusu mantuvo el contacto visual. Proclamando su sentencia de muerte, el Supremo ha enviado su ejército para exterminarlos. En su misericordia, les ha permitido a ustedes mortales tiempo para montar una resistencia inútil. En 8 días a partir de ahora, la tribu de hombres lagarto de este lago se convertirá en el segundo sacrificio. Zaryusu reveló un rostro sombrío, mostrando sus afilados dientes y emitiendo un sonido intimidatorio. Publicidad GAB. Resistan tercamente, mortales. Permitan que el Supremo se deleite con su muerte. Como humo que cambia constantemente de forma, el monstruo perdió su forma gradualmente y flotó hacia el cielo. No lo olviden. 8 días. Como si nada bloqueara su camino, voló en el cielo hacia el bosque, mientras era observado por muchos hombres lagarto. Zaryusu y Sasuryu se encontraban mirando en silencio al cielo lejano. Parte 2. La cabaña más grande en el pueblo, el salón de asambleas, era raramente usada. Ya que el líder de la tribu tenía autoridad absoluta en todos los asuntos, casi nunca se celebraban reuniones. Realmente no tenían necesidad de este salón, pero en este día el interior de la cabaña se llenó de tensos clamores. Muchos hombres lagartos se habían reunido, provocando que la espaciosa cabaña se sintiera encogida y asfixiante. Los guerreros, los druidas, los cazadores, el consejo de ancianos y Zaryusu, que era un viajero. Todos sentados con las piernas cruzadas, frente a Sasuryu. Publicidad GAR. Actuando en la capacidad de líder de la tribu, Sasuryu declaró el comienzo de la reunión y la primera en hablar fue la druida anciana.
El envejecido cuerpo de la druida mujer lagarto estaba cubierto de una pintura blanca que mostraba dibujos fantásticos. Aunque los símbolos tenían muchos significados, estos le eran desconocidos a Zariusu. ¿Todos ustedes recuerdan la nube negra que cubrió el cielo? Eso fue magia. Por lo que sé, existen dos hechizos para manipular el clima. Uno es llamado controlar clima, es un hechizo del 6º nivel de magia. Podemos asumir con seguridad que ese no es el que fue usado, ya que se trata de un nivel de magia que pertenece al reino de las leyendas. El otro es un hechizo de 4º nivel llamado controlar nube. Este también es un hechizo que solo un poderoso encantador mágico podría usar. Seríamos tontos en enfrentarnos a tal enemigo. Detrás de la druida anciana, otros druidas vestidos de forma similar asintieron con las cabezas estando de acuerdo. Aunque Zariusu entendió que tan poderoso era el hechizo del 4º nivel, los otros hombres lagarto no lo hicieron y sus voces llenas de duda llenaron los alrededores. Publicidad GM2. Sin estar segura de cómo explicárselos, la druida anciana mostró una expresión perpleja antes de apuntar hacia un hombre lagarto. El que había sido nombrado se mostró confundido, apuntando hacia sí mismo también. Sí, tú. ¿Eres capaz de derrotarme? El hombre lagarto lentamente sacudió la cabeza. Él podría tener alguna oportunidad si ambos lados usaran armas, pero si se incluía magia, las posibilidades de ganar eran realmente bajas. O mejor dicho, para un guerrero era casi imposible ganar. Sin embargo, yo solo puedo usar magia hasta el 2º nivel. Entonces, eso quiere decir que el enemigo es el doble de fuerte que tú. Publicidad GM1. Ante esta pregunta tonta, la druida anciana suspiró y negó con la cabeza. No es tan simple. Frente a magia del 4º nivel, incluso nuestro jefe de la tribu sería fácilmente asesinado. Aunque esto no es absoluto, añadió la druida anciana con duda en su voz, luego cerró la boca. Finalmente entendiendo el terror de la magia de 4º nivel, el cuarto se sumió en silencio. En este momento, Sasuryu comenzó a hablar. Al final, lo que la druida anciana quiere decir es: escapar sería la mejor decisión. Incluso si lucháramos, no habría forma de ganar. ¿Qué es lo que dices? Luego del rugido fuerte y grave, un hombre lagarto alto se puso de pie. Tenía una contextura similar a la de Sasuryu y era el guerrero jefe. Huir sin siquiera dar pelea, escapar ante ese nivel de peligro es intolerable. ¿Qué es lo que tienes la cabeza? Sería demasiado tarde si fuéramos a luchar. La druida anciana le dio una mirada asesina y se puso de pie abruptamente, frente a frente con el guerrero jefe. Ambos habían perdido la paciencia y emitían sonidos amenazantes. Justo cuando todos temían que la situación estaba a punto de pasar a mayores, una fría voz pudo oírse. Es suficiente. Con expresiones en sus rostros como si hubieran sido levantados con un balde de agua fría, los dos se volvieron hacia Sasuryu y se sentaron como disculpándose. Cazador jefe, escuchemos su punto de vista. Las opiniones del guerrero jefe y de la druida anciana son comprensibles, ambas opiniones tienen sentido. Para responder a la pregunta de Sasuryu, un hombre lagarto de contextura delgada abrió la boca. Aunque su tamaño parecía pequeño, no se debía a la falta de músculos, sino que sus músculos eran bastante densos. Es por ello que si es que aún queda tiempo, deberíamos examinar la situación. Supuestamente está enviando un ejército. Debería haber entonces señales como la construcción de una base de avanzada y similares, por tanto deberíamos observar primero y decidir luego. Sin tener suficiente información, decir esto o aquello sería completamente inútil. Varias personas expresaron que estaban de acuerdo. Anciano. No hay mucho que decir, todas las opiniones son correctas. Todo lo que queda es dejarle la decisión al jefe de la tribu. Myu. Dejando que su vista divagara, los ojos de Sasuryu encontraron a los de Zariusu, que se encontraba sentado entre la multitud, y asintió ligeramente la cabeza hacia él. Zariusu sintió como si le hubiera dado un ligero empujón en la espalda, no sabía si el camino por delante era peligroso, sin embargo, levantó la mano para mostrar que tenía algo que decir. Jefe de la tribu, por favor permítame hablar. En este momento, las miradas de todos los hombres lagartos se reunieron sobre Zariusu. La mayoría eran expresiones expectantes, pero otras mostraban descontento.
Este no es el lugar para que un viajero esté hablando. Deberías sentirte agradecido por el simple hecho de que te permitimos estar presente. Dijo un miembro del Consejo de Ancianos. Retrocede en este. La explosión de una cola al golpear el suelo cortó a través de las palabras del anciano como si fuera un cuchillo afilado. Silencio. Con un tono peligroso, la voz de Sasoriu llevaba el sonido gutural que los hombres lagarto hacían cuando estaban irritados. La tensión en el cuarto se incrementó rápidamente mientras la acalorada atmósfera de hace un momento se calmaba. En esta atmósfera, un anciano abrió la boca sin prestar atención a las miradas alrededor del que le decían: no digas nada innecesario. Pero jefe de la tribu, darle un trato especial solo porque se trata de su hermano menor no es bueno. Además, los viajeros son. Dije que estén en silencio, ¿no me oíste? G. En este momento, todos los que están reunidos aquí poseen sabiduría, ¿por qué no oír la idea del viajero? Los viajeros son. El jefe de la tribu ha hablado y sigues rehusándote a obedecer. Apartando la vista del anciano que había sido callado, Zariusu miró a los otros jefes. Druida anciana, guerrero jefe, cazador jefe, ¿ustedes también creen que escuchar es una pérdida de tiempo? Las palabras de Zariusu valen la pena de ser escuchadas. El guerrero jefe habló primero. ¿Qué clase de guerrero ignoraría las palabras del portador de Frostpain? Estoy de acuerdo, definitivamente vale la pena escucharlas. Entonces el cazador jefe habló seguido de la druida anciana que se encogió de hombros. Por supuesto tenemos que escuchar. Negarnos a oír a un hombre sabio es algo que solo harían los tontos. Bajo la intensa burla, algunos de los miembros del Consejo de Ancianos fruncieron las cejas. Sasoriu asintió hacia los tres jefes y dejó que Zariusu continuara su discurso. Zariusu permaneció sentado y habló. Escapar o luchar, si tuviéramos que decidir debemos escoger lo último. ¿Cuál es la razón? Porque es la única opción. Usualmente, si el jefe de la tribu preguntaba por la razón, uno debía explicarlo claramente. Pero Zariusu no lo hizo, continuó y cerró la boca como si hubiera terminado de hablar. Sasoriu tomó su barbilla y se sumió en una profunda reflexión. ¿Puedes entender lo que estoy pensando, hermano? Zariusu hizo lo mejor que pudo para ocultar lo que pensaba. Al mismo tiempo, la druida anciana mostró una expresión de dolor mientras dirigía una pregunta hacia nadie en particular. ¿Es posible ganar? Por supuesto que podemos ganar. El guerrero jefe gritó como si quisiera dispersar el sentimiento de inquietud, pero la druida anciana solo entrecerró los ojos. No, en la actual situación las posibilidades de que tengamos éxito son muy bajas. El que había rechazado la opinión del guerrero jefe fue Zariusu. ¿Qué es exactamente lo que estás tratando de decir? Guerrero jefe, nuestro oponente ya debe tener una idea clara de nuestras fuerzas de combate, de otro modo no se hubiera presentado ante nosotros con esa actitud de superioridad. Si ese es el caso, entonces es imposible obtener la victoria con nuestra fuerza de combate actual. Entonces, ¿qué debemos hacer? Justo cuando todos estaban a punto de dejar escapar sus dudas, Zariusu habló antes de que nadie pudiera compartir lo que pensaba. ¿Ese es el por qué necesitamos perturbar los planes de nuestro enemigo? Todos aquí recuerdan la guerra anterior. Por supuesto. Incluso aquellos con demencia serían incapaces de olvidar la última guerra que había tenido lugar hace varios años atrás. Publicidad GM1. En el pasado estos humedales habían sido el hogar de 7 tribus de hombres lagarto: Garra Verde, Greenclaw, Colmillo Pequeño, Esmalfan, Cola de Navaja, Grasertal, Colmillo de Dragón, Dragon Tusk, Mancha Amarilla, Yellow Speckle, Borde Filoso, Sharp Edge y Ojo Rojo, Red Eye. Sin embargo, ahora solo quedaban 5. Fue una guerra que acabó con la vida de muchos, y aniquiló a 2 tribus. La razón del conflicto fue la escasez de la comida habitual, peces. Guiados por la clase de cazadores, las zonas de pesca fueron expandiéndose más en el lago. Y por supuesto las otras tribus siguieron el ejemplo. Entonces surgieron conflictos sobre los puntos de caza y de pesca entre las clases de cazadores. Ya que era un asunto que involucraba los recursos alimenticios necesarios para la sobrevivencia de las tribus, fue imposible hacer concesiones. Publicidad GM2. Las disputas se tornaron en peleas,
Y solo fue cuestión de tiempo para que estas peleas desencadenaran en una carnicería. Lo siguiente fue que para apoyar a la clase de cazadores, los guerreros entraron en acción. La escasez de alimentos había iniciado una feroz batalla. 5 de las 7 tribus existentes se vieron envueltas en la batalla y terminaron en una situación de 3 contra 2, garra verde, colmillo pequeño y cola de navaja contra mancha amarilla y borde filoso. Aparte de la clase guerrera, otros hombres lagarto machos e incluso las hembras se movilizaron para luchar por sus tribus. Luego de muchas batallas, el bando con 3 tribus que incluía a garra verde emergió victorioso, dejando a las 2 tribus derrotadas tan desprovistas que fueron incapaces de valerse por sí mismos y fueron forzados a separarse. Los hombres lagarto restantes fueron absorbidos por la tribu colmillo de dragón que no había participado en la guerra. Irónicamente, ya que los números de los hombres lagarto se habían reducido grandemente, la escasez de comida que originalmente había desencadenado el conflicto también había sido resuelta. El alimento básico ahora podía ser distribuido a todos. ¿Qué hay con ello? Piensen en las palabras que esa persona nos dejó. Dijo que este pueblo era el segundo, lo que significa que ha dejado mensajes similares a los otros pueblos. Numerosas voces que estaban de acuerdo con Zariusu se hicieron oír. Eso significa que necesitamos formar otra alianza. ¿Podría ser que? Sí, deberíamos formar una alianza. Al igual que en la guerra anterior. En ese caso, tal vez aún podamos ganar. Los murmullos en voz baja entre los hombres lagarto pronto se convirtieron en una gran conmoción. La cabaña entera discutía la opinión de Zariusu, sin embargo el jefe de la tribu, Sasuryu, se mantenía en silencio. Los ojos del jefe parecían mirar las profundidades de su corazón, haciendo que Zariusu no pudiera mirarle de frente. Luego de permitir un tiempo amplio para la discusión, Zariusu habló de nuevo. No se equivoquen. La alianza de la que hablo incluye a todas las tribus. ¿Qué? Frente a esta declaración, la segunda persona en entender su significado fue el cazador jefe, que dejó escapar un sonido de perplejidad. Los ojos de Zariusu se centraron en Sasuryu y los hombres lagarto dentro de su campo de visión inconscientemente se apartaron hacia los lados. Jefe de la tribu, sugiero también formar una alianza con colmillo de dragón y con ojo rojo. Publicidad MM2. Los alrededores rompieron en una enorme conmoción, como si una granada hubiera estallado en medio del cuarto. Ellos no tenían comunicación con colmillo de dragón ni con ojo rojo que no habían participado en la guerra. Es más, colmillo de dragón había acogido a los restos de mancha amarilla y borde filoso, los refugiados de sus tribus enemigas. Y ahora querer aliarse con esas 2 tribus, formando una alianza de 5 tribus. Si eso fuera posible, entonces tal vez sería posible ganar. Mientras todos mantenían esta débil esperanza, Sasuryu de pronto habló. ¿Quién será el representante? Iré yo. Sasuryu no se sorprendió ante la respuesta inmediata de Zariusu. Los hombres lagarto alrededor pensaron que se debía a que él entendía el carácter de su hermano menor y había anticipado su respuesta. Haciendo sonidos de empatía, ellos también pensaron que no había otro candidato más apropiado para escoger. Sin embargo, había uno que tenía una opinión diferente. Enviar a un viajero. Era Sasuryu. Su mirada fría como el hielo perforó directamente a través de Zariusu. Eso es cierto, jefe de la tribu. Sin embargo, estos son tiempos difíciles. Si el otro lado no está dispuesto a escuchar mis palabras por el simple hecho de que soy un viajero, entonces no tienen valor como aliados. Zariusu repelió fácilmente la fría mirada. Luego de que los dos se miraran fijamente por poco tiempo, Sasuryu mostró una sonrisa solitaria. Era debido a que se había rendido, o tal vez porque se sentía incapaz de detener a su hermano, o tal vez porque internamente se ridiculizaba a sí mismo por aceptar. Era una sonrisa sin brillo. Traigan el sello del jefe de tribu. Eso significaba que sería el representante del jefe de la tribu. Muchos de los ancianos que desearon expresar la opinión de que eso no es algo que debería poseer un viajero, permanecieron en silencio bajo la poderosa mirada de Sasuryu. Mi extrema gratitud. Zariusu hizo una reverencia. Aceptado su gratitud, Sasuryu continuó hablando. Escogeré a los representantes que se dirigirán a las otras tribus. El primero es
Un viento frío soplaba en la noche. Debido a que eran los humedales, la gran humedad y el calor veraniego se combinaban para provocar un gran malestar las personas. Sin embargo, en la noche, este calor disminuía y las ráfagas de viento podrían incluso considerarse frías. Por supuesto, para los hombres lagarto, que tenían una piel resistente, esto apenas les parecía un cambio significativo. Zariusu caminaba rápidamente a través de los humedales, su objetivo era la cabaña de su mascota Rororo. Aunque todavía quedaba algún tiempo, no podía decirse con seguridad que no pasaría nada inesperado, y más aún, no podían estar seguros que el enemigo respetaría el tiempo que les había dado, o si tal vez buscaría impedir las acciones de Zariusu. Considerando todo esto, atravesar los humedales montando a Rororo era aún lo más apropiado. Los fuertes pasos redujeron la velocidad y se detuvieron. La bolsa en su espalda que había llenado de varios ítems se agitó. La razón por la que se había detenido era porque la luz de la luna había iluminado la familiar figura de un hombre lagarto dejando la cabaña de Rororo. Ambos individuos se sorprendieron ante la visión del otro, y el confundido Zariusu agachó el cuello en una reverencia. El hombre lagarto de escamas negras se acercó acortando la distancia. Pienso que tú eras el más indicado para tomar el manto del jefe de la tribu. Esas fueron las únicas palabras de Sasuryu, que se había acercado hasta menos de 2 metros. ¿Qué estás diciendo, hermano mayor? ¿Aún recuerdas la guerra anterior? Por supuesto. Ya que Zariusu había hecho la pregunta durante la reunión, no había forma de que no se acordara. Por supuesto, este no era el punto de la pregunta de Sasuryu. Luego de la guerra te volviste un viajero. En ese momento, cuando tú recibías la insignia quemada en tu pecho, no tienes idea de cuánto lo lamenté. Incluso si hubiera tenido que usar mis puños, debí de haberte detenido. Zariusu sacudió la cabeza con fuerza. La expresión de su hermano en esa época aún permanecía como una espina clavada en su corazón. Fue gracias a tu permiso, hermano mayor, que logré aprender la habilidad de criar peces. Si se trata de ti, incluso si te hubieras quedado en el pueblo hubieras logrado encontrar un método. Un hombre tan inteligente como tú debería de ser el pilar de soporte de este pueblo. ¿Hermano mayor? El pasado era el pasado, por tanto cualquier situación hipotética que comenzara con un «¿qué tal si?» no tenía sentido. Aunque el pasado estaba escrito en piedra, reflexionar sobre estos eventos era la debilidad de estos dos hombres. No, no era exactamente eso. No como el jefe de la tribu, sino como tu hermano mayor, no puedo decirte que no habrá ningún problema si vas solo. Regresa a salvo, no trates de ser valiente. En respuesta a esta observación, Zariusu respondió con una arrogante sonrisa. Por supuesto que completaré esta misión a la perfección. Esta tarea no es nada para mí. La cara de Sasuryu rompió en una sonrisa irónica. Entonces, si fueras a fallar en tu misión, el pez más gordo que has criado será mío. Hermano mayor, eso no me sorprende, y no es algo que deberías estar diciendo en este momento. Myu. Ambos hombres rieron en silencio. Y luego intercambiaron miradas serias. Entonces, ¿es ese tu único objetivo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué quieres decir? Por un breve momento Zariusu entrecerró los ojos, y entonces pensó para sí mismo, maldición. Conociendo la perspicacia de su hermano mayor, su reacción de hace un momento fue un error. Lo que dijiste en la cabaña fue para incitar las opiniones de los demás, sin embargo por la manera en que lo dijiste fue obvio que estabas guardando algo. Zariusu se quedó en silencio y Sasuryu continuó. La razón de la guerra anterior no fue solo debido a una disputa entre tribus. Otra de las razones fue un incremento sustancial en la población de hombres lagarto. Hermano mayor, no hablemos más de eso. El tono sombrío en la voz de Zariusu pareció confirmar lo que había dicho Sasuryu. Entonces, era eso. Para prevenir que ocurra una nueva guerra, solo puede ser eso. Estas palabras que Zariusu escupió contenían implícitas sus detestables pensamientos y planes. Era simplemente demasiado repugnante, y si fuera posible no quería que su hermano mayor lo supiera. Si las otras tribus se niegan a formar una alianza, ¿qué entonces? Porque aquellos que solo están dispuestos a proporcionar apoyo y aquellos que quieren huir desde el comienzo, seguidamente se negarán. En ese caso, la única opción es exterminarlos. Comenzando por exterminar a tu propia tribu.
¿Hermano mayor? Oyendo el tono en la voz de Zariusu como si quisiera convencerlo, Sasoriu sonrió como si esto no fuera gran cosa. Entiendo que tu preocupación es correcta, y también estoy de acuerdo. Como jefe de la tribu, ya que concierne a la supervivencia de la misma, por supuesto que he pensado en eso. Así que no tienes que preocuparte, hermano menor. Aprecio esas palabras, entonces nos reuniremos en este pueblo. No. De acuerdo a esa persona, este pueblo es el segundo, así que la batalla principal debe tener lugar en el primer pueblo. Normalmente la mejor estrategia sería reunirnos en el último pueblo o en el que tuviera la mayor defensa, pero si llegara a ser destruido eso tendría un serio impacto en las batallas siguientes, por tanto establezcamos nuestra posición defensiva en el primer pueblo. Para intercambiar reportes de inteligencia, comuniquémonos usando la magia de la druida anciana para que puedas transmitir directamente desde allá. Entendido. La magia de la que su hermano había hablado era delicada y no era posible transmitir mucho contenido si la distancia era demasiado lejana, pero Zariusu juzgó que estaría bien para esta distancia. Entonces asumo que no habrá problemas si tomamos raciones para los soldados de tu granja. Por supuesto, pero deja a los peces más jóvenes. No fue fácil hacer que lleguen a donde están ahora, e incluso si fuéramos a abandonar el pueblo, eventualmente podrían ser útiles. Es un trato. Entonces, ¿qué tanto puedes proveer? Publicidad GQM1. Si hablamos de alimentos secos, alrededor de 1000 toneladas. Si es así, entonces en el corto plazo no tendremos problemas. Publicidad GQM2. Lo dejo en tus manos. Hermano, entonces, déjame seguir, Rororo. Reaccionando ante la voz de Zariusu, la cabeza de una serpiente apareció en la ventana. La luz azul pálida de la luna se reflejó en sus escamas, dándole la apariencia de una belleza de fantasía. Debemos partir, puedes acercarte aquí. Rororo observó por un momento a Zariusu y a Sasoriu, y retiró su cabeza de vuelta dentro. Entonces un sonido vino como si un animal pesado se moviera por el agua. Entonces, hermano mayor, me gustaría preguntarte una cosa. Ya deberías tener la respuesta ahora, ¿cuántas personas pretendes que busquen refugio? Dependiendo de la situación podríamos necesitar usar su número como herramienta para las negociaciones. Sasoriu lo pensó un momento y luego respondió. 10 guerreros, 20 cazadores, 3 druidas, 70 hembras, 100 machos, y algunos niños, eso debe ser todo. Entiendo. Sasoriu mostró una sonrisa cansada y Zariusu permaneció en silencio. De pronto un fuerte ruido en el agua rompió el silencio. Ambos hombres observaron en la dirección por donde había venido el ruido, y sonrieron por la nostalgia. Hermano mayor, yo también. No esperaba que creciera tan grande. Cuando lo recogí, era tan pequeño. Encuentro esa historia difícil de creer, ya era bastante grande cuando lo trajiste. Los dos hombres recordaban el pasado de Rororo. Entonces 4 cabezas salieron del agua cerca a la cabaña, las 4 usando la misma acción moviéndose en el agua y dirigiéndose hacia Zariusu. De pronto la serpiente levantó sus cabezas y la figura de un enorme cuerpo pudo ser vista dentro del agua. La bestia tenía 4 cabezas de reptil conectadas a través de largos cuellos a un enorme cuerpo de 4 patas. Era un monstruo, una hidra. Ese era el nombre de la especie de Rororo. No solo era evidente debido a los elementos de serpiente sino también reconocible por el sonido al comer los peces que Zariusu le había arrojado. Con un movimiento inesperadamente rápido que no estaba acorde a su enorme cuerpo de 5 metros de largo, la hidra llegó al lado de Zariusu. Zariusu se montó en la espalda de Rororo tan ágil como un mono. Tienes que regresar a salvo. Además, es más de tu estilo el no usar el cerebro como cuando en el pasado gritaste, ni siquiera una persona será sacrificada, punto. He madurado, eso es lo que pasó. Publicidad MAB. Ante las palabras de Zariusu, Sasoriu resopló. El niño se ha vuelto un hombre. Bueno, está bien. No te metas en problemas. Si no regresas, el primer objetivo para atacar será determinado. Regresaré a salvo. Solo espera por mí, hermano mayor. Luego de que hubiera pasado algún tiempo, ambos intercambiaron miradas llenas de emociones y sin previo aviso, los dos se separaron.
Parte 3. El 9º piso de la gran tumba de Nazarit. Este piso tenía muchas habitaciones de diversos tipos. No hace falta decir que estas incluían los cuartos de los miembros del gremio y de los NPCs, pero también incluía imitaciones de grandes baños comunales, cafeterías, salones de belleza, tiendas de ropa, tiendas de comestibles, gimnasios, salones de manicura y numerosos locales de otros tipos de instalaciones. La creación de estas habitaciones no tenía importancia real para el juego. Fueron creadas tal vez porque los jugadores habían tenido apego a estas cosas, tal vez debido al deseo de los jugadores de una ciudad ideal, o tal vez por el anhelo que sentían debido a las pobres condiciones de trabajo que tenían en la vida real. Dentro de estas habitaciones, había una en particular cuyo administrador era el chef adjunto asterisco de la gran tumba de Nazarit. Aunque su habilidad normalmente era usada en la cafetería, en ciertos días de la semana y a ciertas horas del día, él venía a esta habitación y hacía los preparativos para aquellos que pudieran pasar por allí. Asterisco no estoy seguro aún, pero puede que tanto su nombre como su título sean sous chef. En cocina este término se usa para el chef adjunto. Pensaba ponerlo así, pero no estoy del todo seguro. La habitación estaba diseñada con el concepto de un bar con algunos clientes regulares y estaba iluminada con una luz suave. Había un estante lleno de bebidas alcohólicas detrás del mostrador y 8 sillas. Aunque estas eran las únicas características, eran suficientes para una degustación tranquila. El chef adjunto pensaba en este lugar como su propio castillo, y le daba una satisfacción y plenitud inmensas. Sin embargo, la atmósfera del lugar también dependía de que los clientes poseyeran un gusto refinado. El chef adjunto se había dado cuenta de esto luego de darle la bienvenida al primer visitante de ese día. Glub, 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 fiu. Haciendo este tipo de sonidos, esa persona se terminó su bebida. Mientras limpiaba los vasos de cristal, él pensó para sí mismo: existen lugares más adecuados para las personas que beben de ese modo. En realidad, el 9º piso también tenía otras habitaciones comunales y tabernas, así que no había necesidad para aquellos que bebían así de venir a este bar. El chef adjunto luchó consigo mismo para evitar que su cara se distorsionara en una mueca ante la visión de la persona tomándose de esa forma el vaso de cerveza de 500 mililitros y luego golpeándolo contra el mostrador. Otro más. Respondiendo al pedido del cliente, el chef adjunto inyectó un chorro continuo de alcohol destilado, y le echó un poco de colorante azul. Luego presentó suavemente la copa. Esta bebida se llama lágrimas de mujer. El cliente observó la bebida con sospecha luego de haber escuchado el nombre, y debido a que no había visto el proceso de mezclado, mostró una expresión de gratitud. Ah, el color azul esparciéndose simboliza las lágrimas. Sí, es justo como dice. Mintió sin inmutarse. La mujer tomó la copa, la colocó junto a su boca y la bebió de un golpe, como alguien haría con un vaso de leche luego de darse un baño en un baño público asterisco. Asterisco según Wikipedia y comentarios en la web, y los baños públicos de Sento tienen congeladoras donde los clientes pueden servirse solos y pagar al encargado. Las bebidas de leche son tradicionalmente favoritas y algunas veces hay helado. Además, aparentemente es un cliché en los animes. Supongo que simplemente es una costumbre. Luego, sin dudarlo, golpeó la copa vacía en el mostrador como había hecho con su bebida anterior. Hugh, me siento algo mareada. Bebió demasiado rápido, así que no se puede hacer nada. ¿Qué tal si se retira un poco temprano esta noche? No, no quiero volver. Es así. Mientras limpiaba los vasos, se sintió molesto por la mirada de la mujer. Estar queriendo decir algo, y sin embargo incapaz de hacerlo, este es el por qué las mujeres son tan problemáticas. Los caballeros son más adecuados para este tipo de establecimiento, y no mujeres problemáticas. Tal vez prohibir el ingreso a mujeres es imposible, sería demasiado irrespetuoso con los seres supremos. Realmente fue mi error esta vez. La persona que había invitado a la mujer no era otro que él mismo. Este era el resultado de haberla saludado con preocupación en el 9º piso luego de ver su desconsolada apariencia. Él ahora lamentaba sus acciones, pero ya que se había ofrecido de anfitrión y siendo el dueño del bar, era necesario que mostrara la etiqueta adecuada ante un cliente. A pesar de que estoy sirviendo bebidas hechas sin mucho cuidado, debo encargarme de esto apropiadamente. Habiéndose decidido, le preguntó: ¿cuál es el problema,
Saitear-sama. En ese momento la mujer, Saitear, se preparó para responder como si hubiese estado esperando todo este tiempo para que le preguntaran esto, demostrando que lo que él había pensado anteriormente era correcto. Lo siento, pero no deseo hablar de ello. ¿Estás bromeando? Su cara involuntariamente se retorció, pero ya que él era un micónido asterisco, la mujer no pudo comprender sus movimientos faciales. Tampoco es que dijera nada, simplemente continuó jugando con la copa vacía en el mostrador. Asterisco en Calabozos y Dragones, un micónido es una raza de hongos inteligentes de forma humanoide. Un poco bebida. Sí, es cierto. Eso no es posible. Saitear parecía sentir que ya estaba borracha, pero él estaba seguro de que eso era imposible. La intoxicación y el envenenamiento eran vistos como la misma cosa, así que era imposible que una persona que tenía inmunidad absoluta contra venenos se embriagara. Por supuesto, Saitear, siendo no muerta, era inmune a las toxinas por lo que le era posible embriagarse. Básicamente, aquellos que venían a este bar, o usaban algún ítem que neutralizaba los venenos o sabían que no se emborracharían y simplemente querían disfrutar de la atmósfera. Excepto que Saitear genuinamente sentía que estaba borracha, intoxicada debido a la atmósfera. Bueno, entonces, ¿qué hacer?, pensó. Afortunadamente en ese momento oyó el sonido de una campana salvadora. Se volvió a ver y agachó la cabeza ante el cliente que acababa de llegar. Bienvenido. Es bueno verte, Piki asterisco punto. Asterisco en referencia a cierto tipo de hongo, Idneyumpeki. La persona que había dicho el sobrenombre que le habían dado debido a su apariencia de hongo, era un cliente regular en este lugar. Era el mayordomo asistente a Claire, acompañado por un sirviente que lo llevaba cargando. Como de costumbre, Claire fue colocado en silencio sobre la silla. Para Claire, que tenía 1 metro de altura, sentarse en las bancas del bar era una tarea difícil. Piki sintió que era extraño que Saitear no hubiera hecho ningún saludo. Se volvió hacia ella, y la encontró con la cara mirando hacia abajo como si estuviera murmurando algo. Escuchando con cuidado, le pareció que ella estaba ofreciendo disculpas al Ser Supremo. Claire ordenó una bebida de forma pretenciosa. Aquel. Entendido. Oyendo eso, solo una bebida en específico flotó en su mente, una que involucraba la combinación de 10 fuertes bebidas destiladas, el Nazarik. Su apariencia exterior era extremadamente hermosa, y el sabor era profundamente satisfactorio, tanto que los clientes comentaban frecuentemente que merecía el nombre de Nazarik. Sin embargo, no era algo que recomendaría a otros. Para hacerla incluso más deliciosa, había pasado por mucho ensayo y error, y aún no estaba completa. Con hábiles movimientos, produjo la bebida de 10 colores, y la colocó enfrente de Claire. A la dama de allá, por favor, pruebe esto. Luego de decir esto, pudo oírse un sonido de plic, plac, ban. Claire había querido hacer deslizar la copa sobre el mostrador. Sin embargo, ese movimiento era algo visto solo en mangas o hecho por personas con gran habilidad, y definitivamente no era algo que un pingüino pudiera hacer. Piki recogió la copa de cristal, confirmando que no estaba dañada, y dejó escapar un suspiro de alivio. Luego sacó un paño y limpió la bebida derramada en el mostrador. Con una mirada de reproche habló lentamente. ¿Podrías por favor abstenerte de agitar las aletas? Si insistes en hacer eso, te pondré en un tazón y te empujaré afuera. Realmente lo siento. Habiéndose percatado de Claire por primera vez, Saitear levantó la cabeza y lo saludó. Si se trata de Claire. Ha pasado un tiempo. Un tiempo. Pero nos vemos cada vez que vengo al 9º piso. ¿Es así? Sí, lo es, pero casi nunca te he visto en este bar. Pensé que los únicos guardianes que venían aquí eran Demir y Kousaites. La última vez, él y Kousaites vinieron juntos para apreciar las bebidas en silencio. Oh, es así. Oyendo las palabras de su colega, los ojos de Saitear se agrandaron. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué estás actuando de este modo? No es gran cosa. No, he cometido un grave error, es por eso que estoy buscando consuelo en el alcohol, al igual que haría un fracasado. Claire hizo un gesto sutil hacia Piki, preguntándole sin hablar qué le pasa a esta chica, pero Piki no respondió,
¿Y solamente sacudió la cabeza? Ya que quería ofrecerles una experiencia de degustación más agradable, les preguntó. Para aligerar el estado de ánimo, ¿qué tal un poco de jugo de manzana? Los dos se sorprendieron por esta sugerencia. Hecho de las manzanas recogidas del sexto piso. Esto despertó su curiosidad y ambos asintieron al mismo tiempo. Su reacción directa hizo sentir a Piki una fuerte satisfacción. Lo que fue entonces colocado en la mesa fueron 2 vasos nada destacables de jugo de manzana. Los ojos de Piki se movieron hacia el sirviente masculino, pero de forma usual, su oferta fue rechazada. Por supuesto, Claire tenía un pico de pingüino, por eso Piki no había olvidado incluir una cañita. Ah, un sabor refrescante. Aunque no está mal, carece de impacto. Tal vez es que no está suficientemente dulce. Esa fue la impresión de las 2 personas que habían acabado de beber de un solo trago. Bueno, no se puede hacer nada. Probé una muestra cuando lo traje, y comparadas a las manzanas almacenadas en Nazarick, su sabor es insuficiente. ¿Hay árboles de manzanas en el sexto piso? No recuerdo que haya habido ninguno. Probablemente Saitear había oído esto antes, y dio la respuesta correcta antes de que Piki pudiera responder. ¿Podría ser que es el que Ainsama trajo de vuelta? Oí de Albedo que él estaba experimentando para ver si las frutas del exterior podían ser cultivadas en Nazarick, para servir de alimentos renovables. Piki también había oído sobre esto. Aparte de ello, él también había aceptado varios alimentos del exterior porque era su tarea el confirmar si era posible producir alimentos que mejoraran las habilidades. Eso es cierto, también escuché sobre ello. Si el plan sale bien, lo siguiente será cultivar un huerto de árboles frutales, pero parece que la dulzura deja mucho que desear. No, no es que no sea bebible. Yo preferiría esto si es que estoy buscando una dulzura refrescante. Entonces, ¿quién se está encargando del cultivo en este momento? Aura y Mar están fuera, podría ser que esta responsabilidad ha sido encargada a los monstruos. No, no. Se le ha encargado a la dríade Asterisco que Ainsama trajo del exterior. Asterisco, una especie de hada del bosque que nace luego de que un árbol ha cumplido muchos años, los suficientes como para hacer que su propio espíritu interactúe con el mundo físico. Preguntándose de quién se trataba, Claire mostró una expresión de desconcierto, mientras que Saitear dejó oír una expresión que hacía ver que se había dado cuenta. ¿Qué está sucediendo? ¿Han habido nuevas personas uniéndose a Nazarick? Saitear respondió la pregunta de Claire. Aunque Piki ya había visto a la dríade, él no sabía cómo se había producido esa situación, así que escuchó con atención. Parecía que la dríade había sido traída a Nazarick luego de la batalla para confirmar el trabajo en equipo de los guardianes. Como resultado de algún acuerdo, y había venido a Nazarick y se había convertido en una productora de manzanas Asterisco. Asterisco eventos del CD Drama 1. Nazarick también está evolucionando, volviéndose más poderoso. Tanto Piki como Saitear estuvieron de acuerdo con las palabras de Claire. Siendo el chef adjunto, él no tenía idea de los planes futuros para la gran tumba de Nazarick. Pero ahora entendía que Ainzoal Gaon, el último ser supremo, había puesto todo su esfuerzo en obtener poder en este mundo y en volverse más poderoso. Ya veo. Entonces en el futuro podrían haber más entidades como esa dríade uniéndose a las filas de Nazarick. Saitear hinchó las mejillas y mostró su insatisfacción por las palabras de Claire. Detesto esto. Este lugar ha sido creado por los seres supremos. ¿Por qué se les permitiría a esos seres sucios deambular por este lugar? Él también compartía ese sentimiento. Este lugar había sido bendecido con la presencia del Ser Supremo. Para aquellos que habían nacido en este lugar, incluso solo el pensar que a un extranjero se le permitiera entrar, provocaría que fruncieran el ceño, pero había algo más importante que sus opiniones personales. Tenemos que soportarlo. Se trata de una decisión de Ainsama después de todo. La decisión del Ser Supremo más grande, Ainzoal Gaon, era absoluta. Si él dijera que algo blanco era negro, entonces debía ser negro. No pretendo cuestionar las decisiones de Ainsama. Los otros 2 asintieron estando de acuerdo con la asustada Saitear. Entonces en el futuro debemos ser modelos a seguir, mostrando mayor lealtad a Ainsama. No creo que nadie excepto tú sería capaz de rebelarse contra Ainsama. Cierto.
Hablando de ello, ¿qué te parece Saitear? Si te unes a mí ahora, te concederé una posición más elevada en el futuro. Claire había comenzado su usual charla de reclutamiento, la cual nunca tenía éxito, pero fue interrumpido por un extraño grito. ¡Ya! Las miradas de ambos hombres se dirigieron hacia Saitear, que estaba cubriendo su cabeza y sin cesar profesaba su lealtad. ¿Qué sucedió? Su tono de voz es también diferente al habitual. En respuesta al sorprendido Claire, Piki agitó la cabeza y se hundió de hombros. ¿Quién sabe?